Te pedimos, Señor, para que dispongas nuestros corazones, para que la palabra que hoy nos pusiste en nuestro corazón eh, tenga un sentido en nuestros matrimonios. Te pedimos, Señor, también, pues te agradezco por este tiempo, por este momento que nos regalas y por la enseñanza que vamos a dar en esta noche, gracias a tu Espíritu Santo, Señor. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Entonces, pues vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29. Bueno. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Amén. Estoy haciendo unas preguntas como a manera de reflexión y en esta puntualmente queremos que nos respondan qué opinan sobre esto. Y la pregunta es, ¿cuál es el propósito más grande del matrimonio? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué Dios constituyó este mandamiento? Porque es un mandamiento, es un sacramento, digámoslo así, desde el contexto, en algún momento cuando nos explicaban en la parte católica, pero es realmente algo que es una institución que Dios permitió en los hombres, en un hombre y una mujer, como es correctamente y como debe ser de acuerdo al género, y no como hoy día estamos viendo toda esta depravación de hombres con hombres y mujeres con mujeres que se están casando, yendo en contra del principio bíblico de varón y hembra los creó en Génesis, y cómo están tergiversando la palabra del Señor algunos, entregándose a deseos de la carne y a concupiscencias, como dice la Reina Valera, que son los deseos pecaminosos nuevamente de la carne, y que han desviado el propósito de Dios de constituir a un hombre y una mujer para que dentro de un hogar creen un núcleo que se llama la familia y puedan crear bajo ese lineamiento que Dios estableció, porque Dios es un Dios de orden, para que puedan ser criados los hijos de manera, con los dos roles, con el rol del padre y el rol de la madre, de manera adecuada como Dios nos pide que los eduquemos. Entonces, nuevamente la pregunta es, ¿cuál es el propósito más grande del matrimonio? ¿Qué creen ustedes? Si nos pueden compartir acerca de este cuestionamiento. Bueno, yo pienso que el propósito del matrimonio, o sea, primeramente es el amor, ¿sí? Que fluya el amor o sea, el amor de Dios en la pareja, como Él nos constituyó el matrimonio, pero cuando Él nos creó hombre y mujer, yo digo que Él nos creó a nosotros desde su corazón, desde su amor, para que así nosotros también, como una sola carne, nos fusionáramos, nos uniéramos en el amor y así también ese propósito de Dios de que no solamente una sola carne, sino que también procreáramos y diéramos vida a esos hijos hermosos que Dios nos da como hogar, como pareja. ¿Sí? El matrimonio es la célula, la primera célula de la sociedad. Es la base fundamental de la sociedad. Y en toda sociedad, en todos los países, en todas las culturas, siempre se busca la unión de una pareja para crear familia. Las familias crean comunidades, las comunidades crean ciudades, las ciudades crean países y así se forma la descendencia de la humanidad. Muchas gracias a esta querida hermosa pareja que nos comparte de acuerdo a lo que planteamos. ¿Cuál es el propósito más grande del matrimonio? Nosotros también con ustedes lo vemos así, pero hoy en esta palabra de hoy entendimos un enfoque distinto que no lo habíamos visto de esta manera y es lo que queremos compartir. Cuando leíamos Romanos 8, 28, 29, a partir del 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó
para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ahí está hablando Pablo en la carta de los Romanos y está contando acerca de que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, como ya lo habíamos visto en el contexto, y a los que fuimos llamados, o sea, los que atendimos el llamado de Dios y fuimos predestinados, ¿para qué? Para ser hechos imagen a su semejanza, conforme a su Hijo, a Jesús. Entonces, tratando de responder esta pregunta desde ese contexto, hoy se nos aclaraba y el Espíritu Santo nos mostraba a través de este pasaje que realmente el propósito del matrimonio es que tengamos a nuestra pareja, esposo o esposa, en un mismo sentir y que Dios nos proveyó, digámoslo de esta manera, a ese ser amado que tenemos al lado, para que juntos, caminando a través de la vida, podamos irnos complementando y ayudándonos a que los dos podamos lograr ese objetivo de ser semejantes a Jesús. Es como si Dios nos hubiera dado esa ayuda idónea para que ella me ayude en mi avanzar con Cristo y en mi crecimiento espiritual, a que yo pueda cada día parecerme más a Jesús y que yo a ella le ayude además de mi esposa es mi hermana, porque también es hija de Dios, podamos ir creciendo juntos y que ella también pueda, que yo le ayude a ella a ir creciendo en la relación con Dios y que ella también cada día que pase se vaya pareciendo más a Jesús, como dice la palabra, para que fuéramos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Entonces, desde ese contexto es como nosotros definimos así, juntos con nuestra esposa o esposo, podamos ayudarnos a que cada día nos parezcamos más a Cristo. Dios nos entregó el uno al otro, estoy leyendo lo que concluimos, siendo una sola carne. ¿Para qué? Para que caminemos en un común objetivo, imitar al Señor Jesús en todas las cosas. Entonces, Mari va a plantear una pregunta. Nuevamente, hay algunas que queremos que respondan, otras que la reflexionen. Y esta sería el cuestionamiento. ¿Por qué Dios puso en nuestras vidas, en el caso de ustedes, a Jorgito o a Sandra y no a otra persona? Entonces, pues ese es como el cuestionamiento que estamos haciendo. ¿Por qué Dios puso en el camino a Freddy y a Mari y no a otra persona, a Juan, a Pedro, o en el caso de Freddy a Lucía o a Juana? ¿Por qué nos puso a nosotros dos en el camino? Entonces, ¿ustedes qué piensan? ¿Cómo llegamos? Y esto va en concordancia a lo que comentabas ahorita, Jorge, acerca de que por qué no amas a una prima o algo así que entendíamos. Creo que también va como en esa misma línea y es ¿por qué Sandra y no otra persona? O Jorge y no otra persona. ¿Qué hay de especial en que, o por qué Dios predestinó o dentro de su voluntad nos permitió conocernos en el camino y poder llegar a hacer un matrimonio y armar juntos una pareja que hemos hecho unos hogares que ustedes que han tenido hijos en plural y nosotros con Nico hemos podido construir? ¿Por qué esa persona y no otra? ¿Ustedes qué creen? Yo ya me había hecho esa pregunta hace mucho tiempo. y yo le doy gracias a Dios porque si no hubiese sido Sandra, yo no hubiese conocido al Señor y no hubiese sido salvo. Yo creo que el Señor colocó a Sandra para que para que mi sed se salvara. Y lo he experimentado, ¿verdad? Lo he experimentado porque yo me pongo a pensar en mi juventud y en ese desorden en que uno andaba. Si no hubiese sido Sandra, otra persona hubiese dicho, bueno, ábrase o váyase por su lado, pero ella con su infinito amor que ha tenido hacia mí. Infinito amor, dice. Paciencia, ¿no? ¿Verdad? Paciencia, amor. Y perseverancia también, ¿no? Y perseverancia, sí, también. Y oración. Una mujer de Porque oración.
ella duró mucho tiempo orando por nuestro matrimonio para que se consolidara y gracias a Dios, después de mucho tiempo se consolidó y pues ahora no, o sea, nosotros no tenemos, o sea, no pasa por nuestras mentes lo que pasaba por nuestras mentes hace 17 años, ¿sí? Que cualquier cosa, cualquier problema, cualquier cosa, decíamos, pues separémonos, esto se acabó, ¿sí? Sí. Llegó el momento en que nosotros decimos, no, ya no pasa ni siquiera por nuestras mentes, ¿sí? Porque yo le digo, pues hemos hablado con eso, con Sandra, se ha consolidado ese amor ya no es amor de esto, sino es un amor, no sé, es un amor ya, como un amor divino, un amor de Dios, ¿sí? Sí, Sí. ya no pienso yo no tengo esas dudas de que tal cosa, no, porque sabemos que el Señor nos ha respaldado en eso. Amén. ¿Y Yo Sandrita, pienso por qué? Sí, yo pienso que, o sea, Dios nos escogió, ¿sí? Y como decimos que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Entonces, ahí como dice aquí en la palabra, nos predestinó. Y yo pienso que Él ya en su mente, en su plan eterno, ya nos tenía escogidos a Jorge y a mí. Primeramente para salvación, ¿sí? Porque yo digo, pues, el Señor nos hizo tener ese encuentro desde muy jovencitos, de poderlo yo ver a él y pues nunca pensé en mi mente que él iba a ser mi esposo, pero Dios sí lo tenía planeado, ¿no? Y ahora que yo le decía a Jorgito la otra vez, el Jorge antiguo, la Sandra antigua, que no éramos lo que somos ahora, que estamos en ese proceso de aprendiz, de seguir aprendiendo, porque yo digo, mire, este espacio es muy lindo. Yo, yo amo este espacio porque el edificarnos en la palabra, como alguien me decía a mí, Sandra, es que hay personas que ya creen saberse la Biblia de tapa a tapa y creen que estos espacios ya, ay, yo no necesito aprender, yo sí necesito aprender. Y Amén. yo sí digo, Señor, gracias por estos espacios porque sé que sigo aprendiendo y seguiré aprendiendo hasta el día en que Dios nos tenga acá. Y igual a la pregunta que mi hijito nos hacía, es así, yo digo que Dios nos escogió, Dios tenía un plan eterno y entre ese plan eterno nos encontrábamos nosotros dos para Él unirnos. Así es. Y siguiendo con la cronología de las preguntas, Maricita va a hacer otra pregunta. Esta sí no la vamos a contestar, solo la vamos a dejar a manera de reflexión. Vale. ¿Qué tiene de especial mi esposa o mi esposo que Dios la eligió como mi ayuda idónea para que seamos perfeccionados en la obra? Seamos perfeccionados en la obra. Fíjese que nosotros a veces pensamos que esa persona debe cumplir con nuestras expectativas, porque generalmente nosotros tenemos como seres humanos ese tema de ser egoístas, antropocéntricos, egocentristas, y como que todo está centrado en mis necesidades, como que todo lo que yo espero que esa persona haga sea para mí, y es que yo espero que Mari sea así y que ella tiene que comportarse de esta manera de acuerdo a lo que yo creo, o es que ella tiene que vivir para mí, para satisfacerme, para dar mi felicidad, y no debe ser así. ¿Por qué? Porque Dios nos enseñó que es la obra de Él el que va perfeccionando en cada uno, como dice la palabra, hasta el día de Jesucristo. Entonces, a veces esas expectativas no se cumplen en nuestras parejas y sentimos frustración, sentimos cierta decepción, pensamos que esto no está funcionando, esto no, ¿qué está pasando? Ya no está como siendo retributiva a lo que yo le estoy dando. Pero todo eso tiene que ver porque no estamos siendo enfocados a la manera bíblica y como Dios nos pide. Por eso vamos a hacer una introducción exactamente cómo Dios nos pide que nos comportemos delante de Él como matrimonio, como pareja, y de qué manera nosotros podemos ir ir ejerciendo
esa palabra que Dios nos da. Entonces, ¿qué dice acá, amor? Con otra pregunta. Otra pregunta, sí. Hombre, ¿te das cuenta de la responsabilidad que tienes delante de Dios al confiarte Él a su hija para que la cuides y la protejas como a vaso frágil? Entonces, eso está basado en Primera de Pedro 3:7. Si quieren ir a buscarla. Primera de Pedro está antes de Segunda de Pedro. Entonces, Marisita nos va a leer acá la palabra del Señor. Primera de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Imagínense aquí, tremenda palabra que el Señor nos da. ¿En qué sentido? Nos está diciendo a nosotros los hombres que nosotros debemos vivir sabiamente con ellas. ¿Qué es sabiamente? Recuerden que en Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando nosotros tenemos una relación cercana con nuestro Dios a través de Jesucristo y su Santo Espíritu, y nosotros llevamos esa comunión y vamos en esa obra perfeccionándola al Señor, vamos adquiriendo ese temor hacia Jehová. ¿Cuál es ese temor? A hacer lo que es bueno delante de Dios. Cuando nosotros agradamos a Dios de esa manera de vivir, directamente, no indirectamente, sino directamente, estamos agradando a nuestro cónyuge o a nuestra pareja en la manera como nosotros nos comportamos también hacia ella. ¿Por qué? Porque es directamente proporcional la medida en que yo estoy relacionándome con Dios en una comunión y versus la manera como yo me estoy relacionando con mi esposa. Entonces, cuando la palabra de Dios dice que vivamos sabiamente, está diciendo, hombre, busca a Dios, que Dios te va a dar sabiduría, como dice la Biblia, el que quiera sabiduría, pídale a Dios que Dios se la va a dar, y que Dios te dé ese manejo de cómo debes tú tratar a tu esposa, entendiendo que es un ser totalmente distinto a ti, que no te complementa, por lo que ya dijimos, es que a veces también el mundo nos enseña cosas erradas, que es que mi pareja es mi complemento. Momento. Tu pareja no es tu complemento porque es una persona totalmente distinta a ti, que tiene otras maneras de ver las cosas, tiene otro tipo de necesidades y que ella también necesita de alguna manera ir con nosotros emparejándonos, como bien lo dice la palabra, en parejas, y poder nosotros ir llegando juntos a llenarnos el uno al otro, pero enfocados bajo los principios bíblicos, que es lo que el Señor nos pide. Dice que dando honor a la mujer como un vaso más frágil, es decir, ¿cómo trato yo un vaso frágil? Con mucha delicadeza, con mucho cuidado, no se me vaya a romper, lo pongo en el mejor sitio, lo cuido, lo protejo, porque esa es nuestra labor como hombres, proteger, cuidarla, cuidar que su corazón, sus sentimientos, sus emociones. Y también dice que como coherederas de la gracia de la vida. Mire, nuestras mujeres, nuestras esposas y nosotros mismos como varones somos hijos de Dios. Y ellas son coherederas de la gracia. Ella está al lado de una hija de Dios. Y entonces viene el planteamiento y es, ¿cómo puede un hombre asimilar esa responsabilidad tan grande delante de Dios, que Dios está confiado a su hija, porque ella no es mi esposa, aparte de que es mi esposa, es mi amiga, es mi hermana en Cristo. Y soy hija de Dios. Y es hija de Dios. Entonces, es un vaso frágil de tanto cuidado que Dios, a mayor responsabilidad, a mayor compromiso, nos va a pedir mayor responsabilidad. Cuando estemos delante del tribunal de Cristo, porque a veces pensamos que porque somos salvos, no vamos a dar cuentas a Dios, y sí las vamos a dar en el tribunal de Cristo. La Biblia lo enseña en Apocalipsis. Entonces, sí, somos salvos y vamos a estar en la gloria del Señor por la misericordia y por la gracia de Él, pero cuentas tendremos que dar. Y Dios nos va a preguntar, hey, ¿cómo trataste a mi hija? Estoy hablando a los varones, ¿cómo estamos tratando a nuestras esposas? Porque Dios nos va a pedir cuentas de eso. Entonces, vamos a leer Efesios 5:21 al 32. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Claro, cuando él habla de someteos, es que delante de Dios todos somos iguales.
delante de nuestro Padre Celestial, para Dios, todos somos iguales. Es decir, que ni uno es más que el otro, ni el otro es menos. Hablando de las parejas, del hombre y la mujer. Pero cuando dice someteos, es que cada uno de nosotros, consecuentemente con que somos iguales delante de Dios, debemos darnos el uno al otro y someternos a la voluntad de Dios para poder agradar a Dios. Miren lo que dice más adelante. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, fíjense que hay dos roles que Dios ha implementado en el hombre y la mujer dentro de la institución del matrimonio. El primero es que la mujer está sujeta a su marido. Entonces, cuando de pronto una persona que no ha entendido el contexto bíblico o no ha estado muy empapada con las cosas de Dios, pues de primera entrada le va a parecer, porque yo lo escuché de una persona puntualmente que dijo que le parecía lo más machista del mundo la Biblia. Pero eso, y no sé si ustedes lo han escuchado, muchachos, Sí. que es que la Biblia es súper machista. Eso es que eso se ha desvirtuado el concepto y la enseñanza de la palabra de Dios, y por eso es que Dios es un Dios de orden, y cuando Dios establece unos roles es para que haya un orden. Entonces no puede ser que los dos dirijan, no puede ser que el uno sea cabeza del otro, porque no quiere decir, vuelvo y reitero, que no es que no estemos al mismo nivel delante de Dios, pero sí tenemos diferentes roles, y el rol de la mujer es estar sujeta a su marido. Es claramente la palabra ahí lo explica. Sí. Entonces, ¿el hombre qué debe hacer? ¿Cuál es el rol del hombre? Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, Exacto. para santificarla. Ya, hasta ahí. Y ahorita leemos el otro pedazo. Entonces, cuando dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, es nuestro rol. Entonces ya sacamos aquí dos conclusiones. La primera, la mujer debe estar sujeta a su marido, es decir, debe respetar lo que más adelante dice. Y el hombre debe amar a su esposa. Mire, llama la atención acá algo, y es que Dios no dice aquí en su palabra, esposos y esposas, ámense unos a otros, así como Cristo amó a la iglesia. No, dice maridos. Maridos amen a sus esposas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros como hombres y esposos debemos amarlas a ellas Y nosotros respetarlos a ellos. y ellas nos respetan a nosotros. Ese es nuestro rol para estar dentro del orden de Dios. Cuando esos roles se invierten, cuando la mujer es la que manda la parada en la casa y la que dice la última palabra y el marido está sujeto a la mujer, ahí ya tenemos un problema dentro de ese matrimonio, y es que no están actuando bajo el orden de Dios. Por eso vienen dificultades, vienen cosas, problemas, porque no se está haciendo como Dios estableció. Pero eso tiene un trasfondo, y el trasfondo más grande es que cuando nosotros amamos a nuestras esposas, ¿qué buscamos en ella? La santificación. Volvamos a leer lo que está terminando de leer. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. ¿Para qué? Santificarla, habiéndola purificado en el levantamiento Lavamiento. en el lavamiento del agua por la palabra. Exacto. Entonces, fíjate que cuando Cristo amó a la iglesia, ahí el apóstol Pablo está haciendo una analogía, una comparación entre la relación del hombre con su esposa y la relación de Cristo con la iglesia. Y más adelante, ahí en el capítulo, en el versículo que estamos leyendo, le está diciendo que él se entregó a sí mismo por ella. ¿Quién? Cristo por la iglesia. ¿Para qué? Para santificarla. Si volvemos a la analogía, lo que realmente Dios también ahí está queriendo enseñarnos es que nosotros como esposos nos entreguemos de tal manera a nuestras esposas, amándolas también con el mismo sentido y la misma firmeza, o el mismo objetivo de ¿qué? De santificar la esposa. De santificar a la esposa. ¿Por medio de qué? De mi trato hacia ella y claramente de estar uno
compartiéndoles y edificándolas también con la palabra, como nos pide la palabra de Dios, que somos sacerdotes espirituales de nuestro hogar. Y la mujer, pues así mismo sujeta a su esposo. Sigamos leyendo. Así también. Ujú. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Mira, ahí es donde muchos otros pasajes nos hablan, pero por ejemplo, especialmente en este nos está hablando de que somos una sola carne. Con ninguna otra persona somos otra carne o la Biblia nos enseña que seamos otra carne. Ni con nuestros hijos, que tanto amamos. Entonces, fíjate que con la única persona o otro ser humano que la Biblia nos enseña que somos una sola carne es con nuestra esposa o nuestro esposo. Entonces, fíjese la importancia de tener clara esta verdad y de qué manera, cómo nosotros debemos estar en ese mismo sentir y cómo debemos andar bajo un mismo propósito y es que para ser semejantes a Cristo. Recuerden que eso fue lo que iniciamos en el mensaje de hoy. Y ya concluyendo. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Yo quiero hacer una pregunta acá, ya finalizando el mensaje, porque está avanzada el tiempo, y es, hombre, ¿cuántas veces le dices a tu esposa te amo? ¿Cuántas veces? Reflexionando. Recuerden que uno está predicando y esto es de doble vía, ¿no? O sea, yo también me estoy predicando a mí. ¿Cuántas veces le decimos a nuestra esposa te amo? Hagamos una estadística en una semana o diariamente. Miren, la esposa necesita escuchar que la amamos. Nosotros como hombres, si nos dicen que nos aman, bueno, está bien, pero apreciamos más el respeto de ellas hacia nosotros, no digamos admiración, porque el único digno de admiración es Dios, pero sí ese respeto por nosotros hacia nuestro rol que tenemos como cabeza de ellas y como cabeza del hogar. Y la mujer espera ese amor, no solamente también diciéndoselo, sino manifestándoselo en obras, en cuidado, en la manera como nos tratamos, en siendo detallistas. Todas esas cositas nos ayudan a fortalecer la fortalecer la relación y a hacer más bonito nuestro caminar en nuestro matrimonio, enfocados siempre en poder ser semejantes o parecernos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pues era manera de conclusión, era una invitación, es que seamos hombres de valor. Y pues, de aquí, amor. Pregunta, ¿cómo demuestro? ¿Cómo demuestro mi amor por mi familia? Siendo un ejemplo de la vida de Jesucristo, discipulando y enseñando la palabra de Dios en el hogar. Y es lo que decíamos, nosotros somos el sacerdote espiritual de nuestras casas. Nosotros no, o sea, es nuestra responsabilidad que a mayor compromiso, mayor responsabilidad, o a mayor responsabilidad, mayor compromiso. Mire, para las mujeres que opinan que la Biblia es machista en eso, yo quiero decirles algo. Cuando Dios nos pone ese rol de estar por encima de ustedes, nos pone mayor responsabilidad frente a Él. Porque no solamente tenemos que responder por nosotros, sino por cómo, de qué manera nosotros discipulamos a nuestras esposas. De alguna manera es un alivio para ustedes que ustedes no tengan ese rol de ser cabeza, porque el liderazgo está bajo su esposo. Ahora bien, nosotros con esta ayuda idónea tan hermosa que Dios nos dio, sí podemos contar con ella siempre para tomar decisiones, pero la última decisión está en el hombre. Entonces, si nosotros tenemos que tomar una decisión importante en nuestro matrimonio, sea de cualquier área,
económica, personal, profesional. Debemos contar con nuestra ayuda idónea y decir, amor, ¿qué hacemos en esto? Analicemos tal. Ella nos dará su sabio consejo y con esa información o ese consejo que ella nos dio, nosotros como varones tomamos la decisión final. Y el peso de la responsabilidad sobre esa decisión, si nos llegamos a equivocar, cae y recae sobre el varón o el que tomó la decisión. Entonces, ese es el mandato y eso es lo que Dios nos ha enseñado y lo que Dios quiere que ejerzamos y no como el mundo lo está enseñando con todo este tema de feminismo y todo eso. Bueno, ya no me quiero ir por las ramas porque me desvío el mensaje, pero lo que sí quiero dejar claro es cómo Dios estipula cómo es el mandato y cómo la responsabilidad de nuestros hogares y la palabra de Dios recae sobre nosotros los hombres. Nosotros, como varones de la casa y como sacerdotes espirituales, debemos siempre procurar llevar la palabra. Venga, vamos a orar por los alimentos. Vea, mañana vamos a ver el culto. Venga, leamos esta palabra. Podamos compartir nosotros este mensaje. Venga, oremos por esto. O sea, siempre nosotros discipulando a nuestra esposa y a nuestros hijos para que no solamente la responsabilidad recaiga sobre una escuela dominical o una congregación en una iglesia, sino que seamos nosotros mismos quien tomemos la batuta y digamos, hey, es mi responsabilidad porque cuando yo esté ante el tribunal de Cristo, Jesús me va a pedir a mí cuentas de la manera como yo discipulé a mi esposa. Y ustedes, hermosas mujeres, apoyándonos en oración, ayudándonos a tomar sabias decisiones, edificando su casa, porque la palabra de Dios dice que la mujer necia destruye su hogar, más la sabia lo edifica. Entonces, ayudándonos a tomar, teniendo también esa manera de podernos también entender mutuamente, no solo allá para acá, sino aquí para allá, y pudiendo nosotros seguir construyendo estas lindas familias, estos lindos hogares. Amén. Amén. Esa era la palabra que queríamos compartir. No sé, amorcito, ¿quieras concluir algo? No, pues cuando estábamos estudiando el mensaje de hoy, pues así como compartí, cuando Sandrita al principio dijo del objetivo del matrimonio, pues yo también tenía pues como ese objetivo que pensaba que era el correcto, pero pues sí está dentro de los objetivos, pero no es el principal y pues sí es formar un hogar, ser una sola carne, basado en el amor y eso, pero pues ya leyendo hoy la palabra, pues el objetivo principal es apoyarnos el uno al otro y con qué, con un objetivo común que es ser más parecidos a Jesucristo. Entonces, es la enseñanza que hoy me dejó la palabra y pues lo que mi esposito y yo estudiamos el día de hoy. Sí, quiero dar los créditos a una predicación que nos basamos de Paul Washer. Voy a dejar ahí el link en el canal, si vamos a subirlo al YouTube, o también ustedes pues se las pueden enviar. Donde está completo, fue unos extractos que sacamos de esa charla de Paul Washer, se llama El primer ministerio, nuestra familia.